¿Inventó John Nelson Darby el premilenialismo? Bueno, vamos a ver la verdad histórica que nadie dice nunca. Esta es la segunda parte. Aquí vamos a ver el resurgimiento premilenial, ¿verdad? Y la herencia evangélica. Entonces, como recordaremos, para los que vieron la primera parte, en la primera parte, mis hermanos, nosotros habíamos demostrado históricamente que el premilenialismo es antiguo, es apostólico y está bien documentado. El premilenialismo, mis hermanos, es antiguo, como dije, apostólico y bien documentado históricamente. Lo repito para que quede grabado. Ahora, en esta segunda parte, ya vamos a completar lo que es el cuadro histórico con un descubrimiento bastante crucial, ¿verdad? Siglos antes de John Nelson Darby, por ejemplo, el premilenialismo ya había resurgido vigorosamente dentro del mismo protestantismo histórico. Aquí vamos a descubrir algo interesante. Vamos a descubrir que figuras, ¿verdad?, de gigantes como John Owen, el príncipe de los puritanos, ya este hombre enseñaba un reinado futuro literal de Cristo aquí en la tierra. También vamos a encontrar al famoso Sir Isaac Newton, ¿verdad? Además de ser científico, fue un estudioso profético premilenialista. Vamos a encontrar también a John Wesley y a John Hill, pilares del avivamiento evangélico que sostenían claras posiciones premilenialistas o premileniales. También vamos a ver cómo los movimientos, ¿verdad? Como los pietistas y hermanos moravos, ¿verdad? Avivan esta esperanza escatológica. Vamos a analizar objetivamente, mis hermanos, la verdad sobre John Nelson Darby y vamos a descubrir no fue un inventor, mis hermanos, del premilenialismo, sino que fue un sistematizador del dispensacionalismo dentro de una corriente ya existente y en crecimiento desde el siglo XVII. También vamos a examinar, mis hermanos, los factores históricos que explican por qué el premilenialismo decayó temporalmente. ¿Qué papel jugó la influencia del platonismo en Agustín de Hipona y por qué resurgió con tanta fuerza, ¿verdad?, al principio protestante de la sola escritura? Entonces, vamos a completar este viaje histórico, teológico y entender definitivamente por qué la acusación de que el premilenialismo es invención de Darby carece por completo de un sustento histórico. Amén. Bueno, vamos a darle ahora sí inicio con esto. Veamos, premilenialistas, para dar inicio, premilenialistas antes de John Nelson Darby, en el siglo XVII al siglo XIX. Para poder demostrar, mis hermanos, ya en la primera parte vimos bastante de esto, pero ahora vamos a hablar unos temas bastante concisos con esto. Para poder demostrar que el premilenialismo, mis hermanos, resurgió y fue ampliamente sostenido siglos antes de que John Nelson Darby naciera, mostrando que no fue su invención, mis hermanos, sino que su sistematización, ¿verdad? Sino una sistematización, o sea, de una corriente ya existente y en crecimiento. Vamos a ver a algunos personajes para que los conozcamos. Los puritanos e independientes del siglo XVII. Pongan atención. Después de la reforma protestante, mis hermanos, muchos estudiosos de la Biblia volvieron a leer la Biblia por sí mismos, rechazando la autoridad única de la tradición católica, que para aquel entonces era amilenial por la influencia de Agustín de Hipona, como ya hablamos en la primera parte. Otro personaje, John Owen, del 1616 al 1683, este hombre era conocido como el príncipe de los puritanos. Este gran teólogo, mis hermanos, reformado, en su obra titulada como, recuerden que yo no hablo inglés, pueden reírse de mí, entonces voy a tratar de decirlo como está aquí, igual yo en la pantalla se los voy a poner cuando edite el video. En su obra llamada o titulada Meditations and Discourses on the Glory of Christ, ahí ustedes disculparán, repito, yo no sé inglés, entonces, sorry, pero ahí se los voy a poner como es. Este hombre enseñaba explícitamente sobre un futuro reinado personal de Cristo en la tierra como parte del cumplimiento de los pactos bíblicos.
Otro personaje que encontramos, a Isaac Newton, ¿verdad? Sí, el inventor, el científico, Sir Isaac Newton, del 1643 al 1727, ¿verdad? Newton, mis hermanos, recordemos, dedicó años al estudio de la profecía bíblica, y este hombre escribió lo siguiente, que se llama Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse de San John, o de Juan. En esta, mis hermanos, él defendía una interpretación histórica premilenial, creyendo que las profecías apocalípticas señalarían hacia un futuro reino de Cristo en la tierra después de un periodo de tribulación. Entonces, mis hermanos, esto nos demuestra que el premilenialismo no era una rareza, sino una posición seria sostenida por algunas de las mentes más brillantes de la época dentro del protestantismo reformado histórico. Amén. Otros, los pietistas alemanes del siglo XVII al siglo XVIII, este movimiento, mis hermanos, enfatizaba la experiencia personal con Cristo y un ferviente anhelo por el regreso de Cristo Jesús. Los hermanos ahora, los hermanos moravos, ¿verdad? Los unitas Fatrum, bajo el liderazgo del conde Nicolaus, igual ese nombre lo voy a poner ahí en la pantalla, Nicolaus von Zinzendorf. Este grupo, mis hermanos, mantuvo viva una fuerte expectativa premilenial y pretribulacional. Básicamente su misticismo y celo misionero estaban alimentados por la creencia en la inminente venida de Cristo Jesús. Ellos fueron, de hecho, una influencia directa en John Wesley y, por lo tanto, en el avivamiento evangélico. Otros, por ejemplo, que habíamos visto, los evangélicos del Gran Avivamiento del siglo XVIII, John Wesley ahora, del 1703 al 1791. Este es el fundador del metodismo, y en su escrito, ¿verdad? Se los voy a poner, Explanatory Notes upon the New Testament, o notas, ¿verdad? Sobre el Apocalipsis 20. Aunque muy cauteloso este hombre, él muestra una inclinación premilenial sumamente clara. Este hombre comenta que los 1000 años son un término determinado por Dios que seguirá al fin de la bestia y el falso profeta, y también habla de un estado de la iglesia, ¿verdad? Mucho más glorioso que cualquier cosa que se haya visto. Wesley, mis hermanos, quiero que pongan atención. Wesley no era dispensacionalista. No hablaba de un rapto secreto o de una distinción radical entre Israel y la iglesia, pero su lectura del texto lo llevaba a una esperanza futurista y premilenial. Otro hombre, John Hill, del 1697 al 1771, este destacado teólogo, mis hermanos, bautista particular, calvinista, ojo, en su Expositions of the Entire Bible, él defendía un premilenialismo histórico. Este hombre interpretaba Apocalipsis 20 como un periodo futuro después de la resurrección de los mártires, donde Cristo reinaría personalmente en la tierra. Entonces, el premilenialismo, mis hermanos, experimentó un gran resurgimiento y expansión en los siglos XVII, XVIII y XIX, impulsado como número uno, ¿verdad?, por el principio protestante de la sola escritura, ¿verdad?, que animó a los creyentes a interpretar Apocalipsis 20 por sí mismos, fuera de la tradición agustiniana. Y número dos, los avivamientos espirituales que avivaron la esperanza en el pronto regreso de Cristo. Por ejemplo, John Nelson Darby, del 1800 al 1882, surgió en este contexto ya fértil. Darby fue una figura prominente y muy influyente dentro de este resurgimiento. Y mis hermanos, es verdad que Darby sistematizó y popularizó la variante dispensacionalista del premilenialismo, ¿verdad? Con nuevos énfasis. Pero afirmar y declarar y decir que Darby fue el que inventó el premilenialismo es ser un ignorante e ignorar los siglos de historia, los grandes teólogos y los movimientos de avivamiento que ya lo creían
y que enseñaban y vivían mucho antes que naciera John Nelson Darby. Entonces, Darby, mis hermanos, fue un organizador y difusor de ideas que ya estaban en el aire del protestantismo evangélico. Así es simple. Aquí, mis hermanos, en este punto, quiero presentarles una perspectiva balanceada sobre John Nelson Darby. Y quiero aclarar, yo no estoy diciendo que hay que casarse con una postura, ni nada de eso, ni que hay que ser darwinianos. No. Lo que quiero es demostrar lo que muchos han dicho, entre esos un gran hombre de Dios, que considero que es un gran hombre de Dios, que habla horrible sobre la gente que no cree como él, es un pastor, no voy a decir su nombre, pero ese pastor habla y habla horrible y dice un montón de cosas sobre aquellos que creemos, por ejemplo, como los premilenialistas, que creemos en este tipo de cosas, como lo vemos en la Biblia, pero y ya lo hemos dicho, sea pre, sea a o postmilenial, hermanos, sostenemos las doctrinas fundamentales y somos hermanos, diferimos en temas secundarios, escatológicos. Eso no nos hace enemigos ni nos hace ser cosas raras. Somos hermanos en los temas principales que nos sostienen. Seguimos siendo hermanos y nos veremos en el cielo. Pero en temas secundarios, que son estos, pero X. Pero bueno, una perspectiva balanceada sobre John Nelson Darby, mis hermanos. Es importante aquí en este punto, mis hermanos, abordar con justicia histórica y caridad cristiana la figura de este hombre llamado John Nelson Darby, repito, del 1800 al 1882, a quien frecuentemente, como ya lo he mencionado, se le atribuye erróneamente que él fue el inventor o haber inventado el premilenialismo, cosa que ya sabemos que no, pero vamos a ir viendo ciertas cosas de Darby. ¿Quién fue realmente este hombre John Nelson Darby? Número uno, era un cristiano evangélico ortodoxo. Este hombre Darby fue ordenado como clérigo anglicano en la iglesia de Irlanda. Este hombre creía firmemente en las doctrinas fundamentales del cristianismo histórico. ¿Cuáles, Luker? La Trinidad, la deidad plena de Jesucristo, la expiación vicaria, la resurrección corporal de Cristo, la justificación por la fe, la autoridad suprema de las Escrituras. Número dos, era un erudito lingüístico excepcional, mis hermanos. Este hombre, John Nelson Darby, dominaba el hebreo, el griego, el latín, el francés y el alemán. Tradujo este hombre Darby, tradujo la Biblia a inglés, francés y alemán. Su traducción al francés, dicho sea de paso, sigue siendo usada. Sus capacidades lingüísticas de este hombre de Darby le permitían estudiar los textos originales con profundidad inusual para el tiempo de él. Número 3, era un misionero y pastor dedicado. Este hombre Darby viajó extensamente por Europa, Norteamérica y Nueva Zelanda. Este hombre dedicó también su vida a la enseñanza bíblica y a el discipulado. Fue parte del movimiento de los hermanos Plymouth Brethren, que ahí se los voy a escribir también como es, enfatizando la unidad de los creyentes y el estudio bíblico personal. O sea, es decir, la contribución de este hombre fue real. Darby no inventó el premilenialismo. Eso ya existía desde los padres de la iglesia. La contribución de este hombre fue sistematizar y popularizar el dispensacionalismo, una variante específica del premilenialismo que enfatiza distinciones más claras entre Israel y la iglesia, un esquema de dispensaciones, periodos de prueba, el desarrollo del concepto del rapto o el arrebatamiento pretribulacional. Entonces, mis hermanos, surge una pregunta, cualquiera puede preguntar, ¿fue este hombre un hereje? Absolutamente no, mis hermanos. Las acusaciones de que Darby era sectario o un hereje son históricamente inexactas y carecen de caridad cristiana. Mientras, por ejemplo, los testigos de Jehová, con quienes algunos, como ese pastor que mencioné, algunos injustamente comparan a los dispensacionalistas, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la Trinidad, niegan la Trinidad, pues, la deidad de Cristo Jesús, la expiación vicaria. Pero Darby, mis hermanos, afirmaba todas estas doctrinas fundamentales. Así de simple. Entonces, mis hermanos, yo quiero presentar aquí
algunos nombres de teólogos y eruditos para que veamos lo que dicen los académicos objetivos sobre John Nelson Darby. Quiero leer algunos, ¿verdad?, comentarios que hacen eruditos y académicos. No son cualquier chafa que hacen comentarios sobre este hombre. Escuchen, quiero ver. Ojo con esto. La erudición histórica contemporánea ofrece una evaluación mucho más matizada de Darby que los ataques polémicos que surgen comúnmente. Por ejemplo, vamos a ver algunos académicos. Empecemos con el primero. Un hombre llamado Craig A. Blazing. Este hombre aquí ya lo tengo. Profesor de teología sistemática del Dallas Theological Seminary. Ojo lo que él dice. Ojo lo que él dice. John Nelson Darby, aquí abro cita, ¿verdad? John Nelson Darby fue ante todo un exégeta meticuloso que buscó aplicar consistentemente el principio protestante de la sola escritura. Su contribución no fue inventar el premilenialismo, que ya tenía siglos de historia, sino sistematizar una hermenéutica que distinguía cuidadosamente los diferentes programas de Dios para Israel y la iglesia. Eso es lo que dice Craig A. Blazing. Otro hombre más, para tener más, porque no es solamente uno. John S. Feinberg, profesor de teología bíblica y sistemática en la Trinity Evangelical Divinity School. Dice él, abro cita, acusar a Darby o a los dispensacionalistas de ser sectarios es un anacronismo histórico y una falacia lógica. Darby y sus seguidores han afirmado consistentemente los credos ecuménicos, el apostólico, el niceno, el de Calcedocia. La discusión es sobre hermenéutica escatológica, no sobre doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Cierro cita. Eso dijo este hombre, John S. Feinberg. Otro más, para que no nos falte. R. Todd Mangum, R. Todd Mangum, autor de The Dispensational Covenantal Rift. Dice el abro cita, el dispensacionalismo representa un debate intraevangélica legítimo, no una desviación sectaria. Sus principales exponentes han ocupado cátedras en instituciones evangélicas respetadas como Moody Bible Institute, Dallas Theological Seminary y Biola University. Calificarlo de secta es ignorar su ubicación histórica dentro del evangelicalismo conservador. Cierro cita. Eso dijo este hombre, R. Todd Mangum. Igual yo les voy a poner en el video, les voy a ir poniendo los nombres y cada cosita para que ustedes mismos lo puedan ir a verificar por ustedes mismos y hagan su tarea. Otro más, Timothy P. Weber, historiador de la escatología cristiana. Abro cita y leo textualmente lo que él dijo. Darby operaba dentro del contexto del avivamiento evangélico del siglo XIX, donde había un renovado interés en la profecía bíblica y la inminencia del regreso de Cristo. Su enfoque, aunque innovador en algunos aspectos, no surgió de un vacío teológico, sino de un ambiente de intenso estudio bíblico y expectativa escatológica. Cierro cita. Timothy P. Weber. Y el último que les voy a dar, ¿verdad? Donald W. Dayton, historiador del evangelicalismo. Abro cita de este hombre y dice, es irónico que algunos califiquen a Darby de sectario cuando él mismo rompió con estructuras eclesiásticas rígidas para promover una visión más simple y bíblica de la iglesia. Su movimiento enfatizaba la unidad de todos los creyentes en Cristo por encima de denominacionalismos. Cierro cita. Este hombre es Donald W. Dayton. Ahí se los voy a ir poniendo para que ustedes lo vean en pantalla cuando edite el video. Ahora, quiero hacer una nota aquí con luz de neón. Estos académicos que acabo de mencionar no son necesariamente dispensacionalistas, pero como historiadores objetivos, ellos reconocen que Darby estaba dentro de la ortodoxia cristiana. El dispensacionalismo es una variante legítima del evangelicalismo. Y número 3, las acusaciones de sectario son históricamente inexactas.
así es simple, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, podemos debatir y hasta diferir con las conclusiones hermenéuticas, sí, sobre Darby, sobre la escatología, sin cuestionar su ortodoxia cristiana fundamental, sin negar su sinceridad y devoción de Cristo y sin ignorar sus contribuciones positivas al estudio bíblico. Mis hermanos, John Nelson Darby era un hermano en Cristo Jesús, con quien podemos, usted y yo podemos diferir en aspectos secundarios, por supuesto, pero con quien usted y yo compartimos lo esencial, la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Así de simple. Entonces, cuando a ustedes, por ejemplo, les pregunten, mis hermanos, o a ustedes los acusen de que ustedes siguen una invención de Darby, ustedes pueden responder con suma calma y con claridad y el peso de la historia de la siguiente manera. Usted puede decirle a la persona, mira, te agradezco su interés porque es importante tener nuestras raíces claras. Sin embargo, la historia documentada de la iglesia, mis hermanos, no apoya la idea de que John Nelson Darby inventó el premilenialismo. La realidad histórica verificable es esta. Se las muestro. Número 1, los primeros testigos, siglos primero al tercero, cristianos como que ya los vimos, como cristianos como Justino Mártir e Ireneo de León, que estuvieron a 1 o 2 eslabones de distancia de los apóstoles. Ireneo fue discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de Juan el apóstol. Y creían y enseñaban abiertamente el premilenialismo como ortodoxia de su tiempo. Justino dijo que era creencia de todos los cristianos ortodoxos. Ellos son los testigos más cercanos de la cual fue la primera y natural interpretación del libro de Apocalipsis, incluido el capítulo 20 de Apocalipsis. Número 2, el dominio y el cambio. Esta creencia, mis hermanos, fue mayoritaria y dominante durante los primeros 300 años de la iglesia, como lo vimos en la primera parte. Fue siglos después, con Agustín de Hipona, en el siglo V, que se popularizó y consolidó la visión amilenial que espiritualiza el milenio, la cual dominó durante la Edad Media. El cambio no se debió, mis hermanos, a un nuevo descubrimiento bíblico, sino a un cambio en el método de interpretación y en la situación política de la iglesia. Número 3, el resurgimiento precursor. El premilenialismo, mis hermanos, experimentó un fuerte resurgimiento siglos antes de que John Nelson Darby naciera. Grandes teólogos, ¿verdad? Puritanos como John Owen, que ya los vimos, e incluso científicos como Isaac Newton, con movimientos de avivamiento como los pietistas alemanes, ya defendían un reinado futuro y literal de Cristo Jesús. Darby no apareció en un vacío, como así mágicamente apareció e inventó algo, no. Entonces, para llegar a una conclusión con John Nelson Darby, John Nelson Darby en el siglo XIX sí ciertamente sistematizó y contribuyó al dispensacionalismo, que es un sistema específico y detallado dentro del premilenialismo, pero la creencia central en un reino milenial literal de Cristo en la tierra después de su segunda venida es una doctrina antiquísima, no es nueva. Tiene un pedigrí histórico impecable que se remonta a los padres de la iglesia más cercana o cercanos a los apóstoles. Por lo tanto, mis hermanos, no es, repito, y ya lo he dicho muchas veces, no es que seamos seguidores de Darby, no, seguimos a la Biblia. Sí coincido con Darby, si yo coincido con algo con Darby, es porque creo que coincide con la Biblia. Es que ustedes y yo al estudiar la Biblia con un método histórico gramatical buscamos recuperar y alinearnos con la escatología de la iglesia primitiva y creemos firmemente con la lectura natural y directa de pasajes fundacionales como Apocalipsis capítulo 20. Entonces, si usted tiene interés de verificar esto por ustedes mismos, pues igual los invito a que lean ustedes las fuentes primarias con los datos que ya les he compartido. No, ustedes, repito, como lo dije anteriormente en la primera parte, ustedes no tienen que confiar en mí, ni creerme a mí. Ustedes pueden ir directo a los escritos de aquellos primeros cristianos.
¿Cuáles, Luker? Por ejemplo, Diálogo con Trifón de Justino Mártir. Es una obra accesible, está en internet, usted la busca y la descarga. Es una obra accesible y el capítulo 80 es corto y tremendamente claro. Ahí ustedes van a ver en sus propias palabras cómo él, a mediados del siglo II, describe el premilenialismo como la creencia ortodoxa. Luego, el libro número 5 de Contra las herejías de Ireneo de León también lo pueden descargar de internet. Yo los tengo. Si usted lo quiere, yo se los paso en PDF. Pero si usted quiere, los descarga y usted mismo los va a ver. Entonces, en los capítulos 32 al 35 de este libro Contra las herejías de Ireneo de León, en los capítulos 32 al 35, él dedica un argumento extenso y detallado a defender el reino milenial literal, basándose en la tradición apostólica y las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, mis hermanos, al venir a presentar la evidencia de esta manera, yo no estoy siendo confrontacional, sino educacional. Mi objetivo es demostrar que esta posición, ¿verdad?, del premilenialismo tiene un fundamento histórico sólido y verificable. Sumamente importante eso. Lo que desmonta básicamente una crítica común, pero que al examinar los hechos resulta ser históricamente inexacta. Así es. Vamos a pasar a otro punto para continuar. Veamos el contexto filosófico clave, el platonismo versus el materialismo bíblico. Número 1, la influencia del platonismo en Agustín de Hipona, o sea, la lente que cambió la interpretación. Recordemos algo, Agustín de Hipona estaba profundamente influenciado por el platonismo, es específico, ¿verdad?, por el neoplatonismo de Plotino. Esta filosofía dejó, recordemos que ya lo más o menos mencionamos algo, dejó una huella imborrable en la teología de Agustín y en su hermenéutica. Veamos la jerarquía platónica. La filosofía griega enseñaba que lo espiritual es superior y lo material es inferior. Ellos decían el mundo físico era visto como una copia imperfecta, corrupta y transitoria del mundo ideal y eterno de las formas. El pensamiento, por ejemplo, el pensamiento hebreo bíblico es radicalmente diferente. Y este declara que la creación material es buena en gran manera, ¿verdad? Como lo menciona Génesis 1:31, y anhela no su escape, sino su redención y restauración. Romanos 8:19 al 21. También vemos una escatología escapista, ¿verdad? De ellos, ¿verdad? Con esta lente, por ejemplo, la meta final del creyente era escapar de la prisión del cuerpo en esta filosofía y del mundo material para poder habitar en un reino puramente espiritual e inmaterial. Por eso, mis hermanos, la idea premilenial de un reino físico y terrenal con una resurrección corporal, Jerusalén reconstruida y paz en la naturaleza, esto le podía sonar, por ejemplo, a Agustín de Hipona como algo carnal, judaizante y de una espiritualidad inferior. Así de simple. También la consecuencia hermenéutica, esta predisposición de Agustín de Hipona, ¿verdad?, filosófica, hizo que Agustín, y antes que él, la escuela de Alejandría con Orígenes, fuera propenso a alegorizar las promesas concretas y terrenales del Antiguo Testamento, donde Ireneo, con una mentalidad más hebraica, veía en Isaías 65 una promesa literal de un mundo renovado bajo el Mesías. Agustín de Hipona tendía a ver un símbolo de la iglesia triunfante o del estado bendito del alma en el cielo. En esencia, mis hermanos, el cambio del premilenialismo al amilenialismo no fue solamente teológico, fue en gran medida un cambio de cosmovisión, una visión bíblica hebraica que valora la redención de la creación material a una visión filosófica helenística que anhelaba escapar de esta naturaleza. Reconocer esto, mis hermanos, no es desacreditar a Agustín de Hipona, sino entender el contexto intelectual que moldeó
la interpretación de Agustín de Hipona y por ende la de gran parte de la cristiandad occidental durante siglos. Así de simple. Número 2, la crítica a Agustín desde la hermenéutica bíblica consistente. Veamos esto. Desde la perspectiva, mis hermanos, de una hermenéutica histórico-gramatical coherente, el método que busca el significado original del autor, la interpretación de Agustín sobre el milenio enfrenta dos críticas fundamentales que los premilenialistas consideran decisivas. Número 1, inconsistencia hermenéutica selectiva. Agustín de Hipona, mis hermanos, no aplicó la misma regla de lectura a toda la narrativa bíblica, ¿verdad? Él aceptó, por ejemplo, como literales y físicos eventos centrales del evangelio como cuáles. La encarnación de Cristo, lo aceptó literal, la encarnación literal de Cristo, su muerte física en la cruz, su resurrección corporal, su promesa de una segunda venida visible y personal. Sin embargo, mis hermanos, al llegar a las profecías sobre el reino que ese mismo Cristo resucitado establecerá, cambió la regla y aplicó la alegorización, una herramienta o una hermenéutica, mejor dicho, consistente, mis hermanos, plantea esta pregunta crítica. Ojo, si la primera, y esto es lo que preguntamos nosotros, si la primera venida de Cristo o del Mesías para sufrir y morir fue literal, ¿por qué su segunda venida para reinar y gobernar sería alegórico o meramente espiritual? La Biblia, mis hermanos, presenta ambas venidas como partes literales de una misma historia redentora. Separarlas en métodos interpretativos distintos parece arbitrario y socava la unidad del plan revelado de Dios. Y el otro punto, pérdida del significado original y la intención del autor. El método, mis hermanos, alegórico en la práctica trasplanta significados de la mente del intérprete, del que escribió, influenciada por su filosofía y contexto sobre el texto, en lugar de extraer el significado de la mente del autor bíblico. Repito esto, el método alegórico en la práctica trasplanta significados de la mente del intérprete, es decir, que en este caso Agustín, influenciada por su filosofía y contexto sobre el texto, en lugar de extraer el significado de la mente del autor que escribe el libro. Entonces, uno, para los profetas, por ejemplo, para los profetas del Antiguo Testamento, o sea, Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, cuando ellos anunciaban un reino de paz desde Jerusalén, con longevidad, justicia social y armonía en la naturaleza, por ejemplo, Isaías 65, 17 al 25, su audiencia original, el pueblo de Israel, lo entendió, ese mensaje lo entendió como una promesa nacional, física y terrenal. Alegorizar esto, mis hermanos, es como la iglesia, alegorizar esto como la iglesia o como el cielo, habría sido incomprensible para el pueblo original, para Israel, para los primeros, para la audiencia original. No lo dirán, sería incomprensible para ellos. Entonces se pierde la fuerza concreta de la promesa del pacto hecha a una nación en un contexto histórico real. Número 2, para el apóstol Juan, ¿verdad? En Apocalipsis 20, Juan escribió en un género apocalíptico judío que usaba símbolos, pero para comunicar eventos reales futuros. En el estudio, aquí les invito que en el estudio del libro del Apocalipsis, que ya llevamos como 9, 10, 11 meses en ese estudio, que lo damos los jueves a las 7:30, hablamos extensamente de esto en ese estudio. Entonces, para continuar, ¿verdad? Eso era nada más un paréntesis, para invitarlos a que vayan o lo vean, pues. Entonces, repito, Juan escribió en un género apocalíptico judío que usaba símbolos, pero para comunicar eventos reales y futuros. Cuando Juan menciona a Satanás siendo atado con cadena y a los mártires reinar, ojo con esto, reinar con Cristo 1000 años, la forma más natural de entenderlo, especialmente para sus primeros
lectores familiarizados con el Antiguo Testamento, es como una descripción vívida de un periodo futuro de restricción del mal y gobierno visible de Cristo Jesús. Transformar este reino, mis hermanos, este reinado en el gobierno espiritual de la iglesia requiere de una capa de interpretación filosófica que el texto mismo no sugiere. Al alejarse, mis hermanos, es que increíble, al alejarse de una lectura literal coherente con la visión de Agustín, aunque intelectualmente profunda, introduce una discontinuidad en el método interpretativo y corre el riesgo de desconectar las promesas de Dios de su significado original, histórico y concreto. Entonces, el premilenialismo, al insistir en un método más consistente, argumenta que que honra mejor la intención comunicativa de Dios a lo largo de toda la escritura, desde los profetas hasta el Apocalipsis. Otro punto para avanzar: los factores históricos y teológicos clave, el contexto que moldeó a Agustín de Hipona. Ahora sí, para ser justos, mis hermanos, y ser precisos históricamente, es crucial entender que Agustín de Hipona no llegó a su postura amilenial solo por filosofía griega. Fueron desafíos pastorales y realidades políticas urgentes los que moldearon decisivamente la teología de él y con ella también su escatología. Entonces, veamos esto: el factor pastoral decisivo, o sea, la controversia donatista y la necesidad de un reino ahora. El gran problema que consumió a Agustín de Hipona durante décadas fue la secta de los donatistas. Suena como donatistas. Ellos, mis hermanos, ¿quiénes eran, Luker? Bueno, ellos eran puritanos radicales del norte de África que argumentaban que la iglesia debía ser una comunidad visible de santos puros, es decir, nadie podía pecar. Los sacramentos, decían ellos también, los donatistas, los sacramentos administrados por sacerdotes que habían caído durante la persecución eran inválidos. También decían, la iglesia verdadera está separada y en oposición al mundo corrupto. Entonces, a raíz de eso, mis hermanos, en respuesta, Agustín de Hipona desarrolló la idea de la iglesia como la ciudad de Dios, en peregrinación en la tierra. Este modelo que él hablaba incluía 3 principios cruciales. Punto A, para verlo. Punto A, la corpus mixtum, o sea, la iglesia visible es una mezcla. Él decía, Agustín, la iglesia visible contiene trigo y cizaña, santos y pecadores. Decía, no es una comunidad perfecta de solo santos. También decía, sigue siendo el verdadero vehículo de la gracia de Dios. Segundo punto, el B, validez de los sacramentos, ex opere operato. Los sacramentos, decía, son válidos independientemente de la pureza moral del sacerdote. Su eficacia depende de Cristo, no del ministro. Y esto garantizaba la continuidad de la gracia en una iglesia imperfecta. Y tercer punto, el C, iglesia en el mundo, no separada. Decía él, la iglesia no está apartada del mundo, está entrelazada con él en una lucha constante. Es sal y luz dentro de la sociedad, no un refugio apartado. Así de simple. Entonces, aquí viene lo interesante. ¿Cómo esto se conectó con Apocalipsis capítulo 20? ¿Cómo se conectó todo esto? Bueno, esta nueva visión, mis hermanos, de la iglesia encajó perfectamente con su interpretación de Apocalipsis capítulo 20, convirtiéndose en una necesidad teológico pastoral, donde el punto A, Satanás está atado. Apocalipsis 22, decía Agustín. Para Agustín de Hipona, esto ya había sucedido en la primera venida de Cristo. Significaba que Satanás ya no podía impedir que el evangelio se predicara a las naciones. Esto, para Agustín, justificaba la misión expansiva universal de la iglesia visible que Agustín defendía contra los donatistas sectarios. Logran ver que había un contexto, que por algo él hizo todo esto. Pero bueno, otro punto, los santos reinarán con Cristo, Apocalipsis capítulo 24, estamos hablando de Agustín, ¿verdad? La influencia de él, ¿verdad? Que él tuvo.
¿Por qué? Los santos reinan con Cristo, Apocalipsis 24. Bueno, él decía, esto se cumplía en la iglesia militante presente. Decía, los creyentes a través de la oración, los sacramentos, la autoridad eclesiástica, decía él. Y estaban reinando, decía él, espiritualmente con Cristo en el presente. Otro punto, punto C, el milenio como la era presente, decía Agustín. 2000 años, mis hermanos, se convirtieron en la era de la iglesia desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo. El reino ya estaba aquí operando a través de la institución eclesiástica. Punto 5. Veamos el contexto político, o sea, el imperio romano cristiano. El contexto político, imperio romano cristiano. Veamos el edicto aquí, con el edicto de Tesalónica del 380 después de Cristo. Ojo, el marco político, ¿verdad? Completo, vamos aquí, o mejor dicho, el marco completo, ¿verdad? El cuadro completo lo vamos a ver. Cuando el cristianismo, mis hermanos, se convirtió en la religión oficial del imperio, la línea entre el reino de Dios y el orden secular se volvió extremadamente borrosa. Esa línea se volvió extremadamente borrosa. Veamos, por ejemplo, esto, el punto A, las dos ciudades de Agustín. Veamos esto. Las dos ciudades de Agustín, punto. La ciudad de Agustín, o mejor dicho, perdón, la ciudad de Dios, la iglesia, y la ciudad del hombre, el Estado, entrelazadas en la historia y la era intelectualmente satisfactoria para explicar la nueva alianza entre el trono, el poder político, y el altar, o sea, el poder eclesiástico. Y en ese punto ahora, la pérdida de relevancia del premilenialismo. La idea premilenial de un reino futuro y distinto, donde Cristo prácticamente reemplazaría los gobiernos humanos y perdió relevancia práctica e incluso pareció insubordinada. Entonces, viene la pregunta lógica de la época, si estuviéramos en esa época, ¿verdad? Una pregunta si estuviéramos en esa época, entonces sería, ¿para qué esperar un reino futuro si la iglesia ya está reinando a través del imperio romano cristiano? Por lo tanto, mis hermanos, la teología de Agustín, incluido su amilenialismo, fue en gran medida una respuesta brillante y coherente a los desafíos específicos de su contexto y de su tiempo. Unificar una iglesia dividida por el rompimiento donatista y dar sentido teológico a su nueva posición de poder en el imperio. Esto no invalida las críticas hermenéuticas a su método, pero explica el por qué su sistema fue tan abrazado y duró tanto. ¿Por qué, Lucas? Porque resolvía problemas prácticos inmediatos de una manera que el premilenialismo histórico y los mártires y histórico de los mártires diseñado para una iglesia perseguida y celestialmente enfocada ya no parecía hacerlo. Entonces, Luker, aquí surge una pregunta. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál de todos los que andan diciendo una cosa y diciendo otra tienen la razón? Bueno, mis hermanos, cuando nosotros hacemos la evaluación de la historia, nosotros encontramos un equilibrio de verdades. Número 1, ¿tenemos razón en nuestra crítica hermenéutica? Sí. La influencia del platonismo en Agustín de Hipona sí lo predispuso a una interpretación alegórica del reino milenial, un acercamiento más literal y coherente con el género apocalíptico que usa símbolos para representar realidades futuras literales, favorece fuertemente la postura premilenial. La escatología bíblica, mis hermanos, no es escapista, queriendo huir del mundo, no, es de redención y restauración de toda la creación, incluido lo físico. Romanos 8, 19 al 23. Número 2, pero la historia es todavía más compleja, más compleja. No fue solo la filosofía griega. Agustín de Hipona también estaba respondiendo, como dijimos, a desafíos teológicos y políticos concretos. La ruptura donatista, el imperio romano cristiano, que hicieron que su modelo amilenial fuera pastoral y políticamente más útil y relevante en su contexto.
Su genio o la inteligencia consistió en crear un sistema teológico coherente que diera sentido al rol de la iglesia en el mundo. En resumen, mis hermanos, defender y sostener nuestra postura premilenial con este argumento histórico, hermenéutico, sólido y respetuoso, aquí nosotros con esto reconocemos, sí, y hay que hacerlo, reconocemos la enorme, porque gracias a Dios, la enorme contribución de Agustín de Hipona a la teología cristiana, por supuesto. Sin embargo, mis hermanos, consideramos que su interpretación amilenial de Apocalipsis 20 fue en buena medida una respuesta a su contexto particular, tanto filosófico, el platonismo, como eclesial, la controversia con los donatistas. Más que una exégesis estricta y descontextualizada, ¿verdad?, del texto bíblico. Los primeros padres, como Ireneo y Justino, que estuvieron más cerca de los apóstoles y menos influenciados por la síntesis con el pensamiento griego, ellos mantuvieron consistentemente la lectura literal premilenial. Por eso, mis hermanos, al estudiar la escritura con un método histórico gramatical, nos inclinamos, ¿verdad?, por recuperar esa hermenéutica más directa de la iglesia primitiva que entiende el milenio como el futuro literal de Cristo Jesús sobre la tierra, cumpliendo las promesas irrevocables hechas al Israel nacional y restaurando toda la creación. Así de simple. Entonces, vean, mis hermanos, antes que nada, para continuar con esto, es crucial afirmar lo que a ustedes y a mí nos une, porque muchos pueden hasta, ¿cómo? Pero quiero afirmar lo que ustedes y a mí nos une. Todas las posiciones escatológicas evangélicas genuinas compartimos creencias fundamentales no negociables. Creemos en el regreso literal, visible y corporal de Cristo, la resurrección física de los muertos, el juicio final, el triunfo eterno del reino de Dios, etc. Todas estas verdades, mis hermanos, son esenciales para la fe. Los detalles del momento preciso y el orden de los eventos son secundarios y esto no afecta la salvación, no afectan a la salvación, no lo afectan. Veamos la evidencia histórica irrefutable que ya nosotros hemos venido comentando. Número uno, para hablar de esto, el testimonio de los primeros cristianos, ¿verdad? Pero tengamos en cuenta que todo esto no nos separa, ¿verdad? El testimonio de los primeros cristianos. Otra vez, aquí estoy haciendo otra vez como repitiendo para que lo tengamos bien claro. Los padres de la iglesia más cercanos a los apóstoles fueron claramente premilenialistas. Papías del 60 al 130 después de Cristo, discípulo directo del apóstol Juan, enseñaba el milenio literal basándose en lo que había recibido los apóstoles. Justino mártir en el 100 al 165 después de Cristo, él declaró y él dijo: yo y otros que somos cristianos de mentalidad recta estamos seguros de que habrá un milenio en Jerusalén. Lo aceptan todos los cristianos ortodoxos. Diálogo con Trifón, capítulo 80. Luego el otro, Ireneo de León, del 130 al 202 después de Cristo, enlazado a Juan a través de Policarpo, dedicó capítulos enteros en su escrito de contra las herejías en el libro quinto a defender el premilenialismo como una doctrina apostólica. También el cambio y sus causas identificables, el premilenialismo no fue refutado. Recuerden esto, no fue ni ha sido, no fue refutado por un nuevo estudio bíblico, no, sino que declinó en aquel momento a factores históricos identificables. Ya lo hemos dicho, la influencia del platonismo que menospreciaba lo material, la legalización del cristianismo bajo Constantino en el 313 después de Cristo, que enfrió básicamente la esperanza de un reino futuro, la respuesta teológica de Agustín al cisma donatista, ¿verdad? Y a la nueva realidad de una iglesia en un imperio cristiano, el método alegórico de la escuela de Alejandría con Orígenes. Entonces, John Nelson Darby, mis hermanos, ¿verdad? Del 1800 al 1882, este hombre sistematizó el dispensacionalismo, no inventó el premilenialismo. Esta distinción es tan vital como entender que Calvino o Juan Calvino sistematizó la doctrina de la predestinación ya enseñada por Agustín y por Pablo. Lutero redescubrió y enfatizó la justificación por la fe ya presente en Romanos. Entonces,
El premilenialismo, mis hermanos, experimentó un gran resurgimiento en los siglos XVII y XVIII, mucho antes de que Darby existiera y mucho antes de Darby, entre los puritanos como John Owen, pietistas alemanes como los hermanos moravos y los evangélicos como John Wesley e incluso el científico Isaac Newton. Entonces, el premilenialismo histórico, mis hermanos, se basa en un principio hermenéutico consistente y transparente. ¿Cuál es este? Interpretar las escrituras de manera literal, según el sentido llano de las palabras, reconociendo el uso legítimo de símbolos, figuras y géneros literarios, los cuales apuntan a realidades literales. Esto significa, mis hermanos, que cuando Apocalipsis 20 habla de 1000 años, nosotros entendemos que señala un periodo de tiempo real y definido, aunque el número puede simbolizar plenitud, así como los 70 años de cautiverio de Jeremías fueron un periodo literal. Los símbolos en Apocalipsis, como las bestias, cuernos, candeleros, etcétera, representan realidades históricas, políticas y espirituales literales. Entonces, mientras nosotros estudiamos y dialogamos sobre estos temas, recordemos con moderación lo que es prioritario. ¿Qué es lo prioritario? Bueno, el regreso de Cristo es nuestra bendita esperanza. Tito 2:13, no un tema para la contienda o el pleito. 2, la santidad personal y la urgencia evangelística son incomparablemente más importantes que los diagramas de los tiempos finales. Número 3, podemos disentir o diferir con respecto y con caridad en estos asuntos secundarios, sin cuestionar la ortodoxia, la salvación o la sinceridad de hermanos en Cristo Jesús que llegan a conclusiones diferentes que la suya o la mía. El premilenialismo, mis hermanos, no es una innovación moderna de Darby, es la escatología atestiguada de la iglesia primitiva, una lectura natural y contextual de Apocalipsis 20 y las profecías del Antiguo Testamento, una aplicación coherente de la hermenéutica literal, una esperanza bíblica que afirma el poder de Dios para redimir completamente su creación, cuerpos, naciones y la tierra misma. Entonces, mis hermanos, que nuestro estudio de los últimos tiempos no nos lleve a la arrogancia, sino más bien a la humildad y sencillez, no a una división, sino a un amor más profundo por la palabra de Dios y por su pueblo. Y que esto también nos impulsa a vivir con santidad, una esperanza activa y una urgencia evangelística, anhelando el día en que toda especulación cese y veamos cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Así de simple. Dice Apocalipsis 22:20. El Señor que da, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor. Señor Jesús. Entonces, al final, mis hermanos, de este récord histórico, el argumento más fuerte no viene de Agustín ni de Orígenes, ni tampoco de Darby. Viene de los primeros testigos oculares, los apóstoles, todos judíos. Ellos enseñaron a la iglesia de Jerusalén, toda judía, que enseñó a los creyentes de la diáspora, judíos y gentiles, que mantuvieron la fe hasta los padres del siglo segundo que registraron la tradición. Entonces, mis hermanos, podemos observar que la cadena ininterrumpida de la creencia premilenial comienza con hebreos pensando como hebreos. Cuando un judío del siglo primero llamado Juan escribe Apocalipsis 20 y sus discípulos judíos, como por ejemplo Papías, lo interpretan literalmente y padres gentiles como Ireneo confirman que esto es tradición apostólica. Entonces viene la pregunta, ¿quién es usted y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? 2000 años, 2000 y resto de años después, para venir y decirles, se equivocaron, eso es solo un símbolo. Un principio hermenéutico aquí fundamental, mis hermanos. La Biblia fue escrita por judíos para un contexto judío, utilizando una mentalidad judía. Cualquier interpretación que ignore esto está construida sobre la arena. Así de simple. Entonces, mis hermanos, con esto finalizamos esta segunda parte y creo que fuimos muy claros en este tema, en la enseñanza. Si usted quiere
decir no puede ser, es que usted no, es el otro. Pues, hermanos, ahí tiene la evidencia, usted la puede verificar, es verificable, usted la puede corroborar, usted puede leer, puede investigar, lo puede hacer. No es invención de alguien, no es invención de la iglesia, no es invención mía ni de nadie. Está en la historia, verificable. Lo invito y la invito a que usted sea diligente y lo busque. No para que usted cambie de una posición o se pase de acera, no, sino para que nuestra mentalidad cambie a la hora también del trato para con los demás. Amén. Señor me los continúe bendiciendo y nos vemos en una siguiente enseñanza. Hasta pronto.